Muy buenos días, Asturias. Muy buenos días, Asturias. Hoy es martes, hoy es el 10 de marzo de 2026 y comenzamos aquí una nueva edición de Asturias al Día. Como siempre, repartida en tres partes. Una primera de tertulia de actualidad, una segunda en la que vamos a ir al teatro, o el teatro va a venir a nosotros, y una tercera dedicada a la pastelería. Ya verán ustedes qué rico va a estar todo. En cuanto a lo primero, en cuanto a la tertulia, vamos a hablarles de la guerra impulsada por Estados Unidos e Israel en Irán, que como ya saben, se lo venimos contando todos los medios de comunicación, en los últimos días se está extendiendo por Oriente Medio, también ha llegado ya a Europa y las consecuencias también llegan a Asturias, con decenas de asturianos atrapados en los lugares en conflicto o el aumento de los precios de los combustibles y de los alimentos. Vamos a hablar de todo ello con los contertulios que ya tenemos en nuestra mesa. Será en la primera parte, en esa tertulia de actualidad. En la segunda, decíamos que teatro. Bueno, pues vamos a tener con nosotros al dramaturgo asturiano Jorge Moreno Pieiga. Es el fundador de la compañía Patria Chica y está de actualidad por varios motivos. Acaba de participar con la actriz Yolanda Gómez Escudero en una charla teatral en el Museo de Bellas Artes de Asturias sobre su obra teatral Rosa con vela. Está basada en un cuadro del mismo nombre del pintor asturiano Luis Fernández. Pero además, el mes pasado, Jorge ejercía de director de escena de una ópera, de la ópera El diario de Ana Frank, en el Festival Internacional Alborada Clásica de Motril, en Granada. Y además ha ganado el quinto concurso Sisión en Fala 3 de la Oficina de Normalización Lingüística de Sisión. Ya ven que Jorge Moreno Pieiga no para y estará con nosotros hoy para comentarnos todo esto. Y la tercera parte, lo de la pastelería, con La Gloria, que es un local, un negocio ubicado en Turón, en Mieres, que tiene el reconocimiento de Solete Repsol y que impulsa además un proyecto de esos que nos gustan aquí en Asturias al Día, de esos proyectos que siempre gastamos la broma, que tienen IVA, tienen impuesto, porque pagan impuestos, pero tienen sobre todo lo otro, valor añadido. Aporta a la zona en la que está ubicada ese valor añadido, en este caso a través de Entrelazadas. Es un proyecto para destacar el talento femenino en la gastronomía. Estarán con nosotros Bárbara Piera y también Adrián Morilla, son los responsables de la pastelería La Gloria de Turón. Todo ello en una edición de Asturias al Día que comienza en estos momentos con Simón Rupérez en la realización técnica. Asturias al Día, con Nacio Varillas. Y hoy con José Manuel Pérez Pericles, exgerente de Valnalón. ¿Qué tal, Pericles? Buenos días. Buenos días. También con Silvia Cosío, colaboradora de medios como Público Contexto, creadora del podcast Punto Ciego. ¿Qué tal, Silvia? Buenos días. Hola, buenas. Con Chelo Tuya, al otro lado del teléfono, compañera periodista del Comercio. Buenos días, Chelo. Hola, buenos días. Y Ramón Suárez, periodista, yo lo de freelance, yo casi prefiero decir autónomo. Sí, no sé, sí. ¿eh? Trabajador autónomo. Y compañero también periodista, Ramón, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias a los cuatro por estar en esta tertulia de actualidad que pasa por esa guerra impulsada por Estados Unidos y por Israel en Irán, que decíamos al principio ya se extiende a los países del entorno, llega de una forma o de otra a Asturias, con los asturianos que están en la zona. Algunos ya han conseguido regresar, otros todavía no. Lo tocamos también, si queréis, en esta tertulia. Y aparte, con los problemas económicos que ya están llegando a todo el mundo, con el incremento del precio de los combustibles, el precio de la luz, del gas, el precio de los alimentos. También está el rechazo del gobierno de España a la guerra, o a permitir a Estados Unidos el uso de sus bases en territorio español, que abre también un debate político que puede tener sus repercusiones electorales. Por ejemplo, se vota este domingo en Castilla y León. En cuanto a lo primero, tenéis que permitirme, por favor, que tenga ese recuerdo para nuestros vecinos asturianos. El portavoz del Ejecutivo Autonómico, Guillermo Peláez, informaba ayer lunes de que a través del Gabinete de Presidencia
Valencia han sido atendidos al menos 108 asturianos y asturianas que se encontraban en zonas afectadas por el conflicto bélico, y de ellos 43 ya han conseguido regresar a España. El Principado mantiene contacto con otras 65 personas, especialmente con aquellas que se encuentran en el Golfo o que necesitan hacer conexiones aéreas en zonas de conflicto para tratar de regresar a Asturias. Vaya un saludo especial para estos asturianos que están en esas zonas de conflicto, también para sus familias y sus allegados en nuestra comunidad autónoma. Primera reflexión que os lanzo: las armas de destrucción masiva que supuestamente poseía y estaba dispuesto a utilizar Irak son ahora las armas atómicas que supuestamente tiene y está dispuesto a utilizar Irán. Comenzamos, permitidme, los que estáis presencialmente aquí, con la compañera que tenemos al otro lado del teléfono, con Chelo Tuya. Chelo, ¿es una excusa más para acometer otro conflicto bélico más por parte de Estados Unidos y en este caso también por parte de Israel? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo lo veo que yo voy a tardar muchos años en poder entrar en Estados Unidos, porque me toca a mí abrir el fuego en esta tertulia y no tengo nada bueno que decir del actual presidente de los Estados Unidos y por supuesto tampoco del de Israel. Comparamos Irak con Irán, con años de diferencia y sobre todo con un matiz que yo veo en este momento. Es que estamos ante un presidente de los Estados Unidos que no obedece a ningún tipo de norma, ningún tipo de cauce diplomático, que no obedece ni siquiera a lo poco, si es que tiene algo sensato, que le rodea. Actúa por impulsos, actúa por un motivo absolutamente económico y va a seguir haciendo lo que considere hasta el fin del mandato. Ojo, fin del mandato si es que no hace una vuelta de tuerca y falsea la realidad para poder seguir en el mando. Cuando acabó su primer mandato en aquellas elecciones, yo pensé que el asalto al Congreso, lo pensé ingenuamente, era el punto final de esta persona. No, ya veo que 4 años después le han votado, es el presidente elegido por la mayoría de los estadounidenses, y desde que inició este año, primero lo vimos con la actuación en Venezuela, está dejando claro que va a hacer lo que le salga de las narices. Ha decidido atacar Irán, bien. La excusa para atacar Irán son las bombas, ese armamento atómico. Bueno, si es por armamento atómico y por una no democracia, quizá debería atacar Rusia, no lo sé, digo yo. Y si es por capacidad armamentística y por no ser una democracia, quizá también debería atacar China, digo. Pero no, justo con ellos dos no, va a donde considera que puede arrasar con toda una población. Decía alguien ayer que no le gustaba lo de la guerra santa. No, evidentemente las guerras ninguna son santas, pero en esta guerra hay un marcado carácter religioso, fanático religioso, de acabar con toda unas creencias, con todo, o unos pueblos que no comparten las creencias de israelíes y del presidente norteamericano, y yo creo que va por ahí. Lo vamos a pasar mal. Este mandato de Trump va a ser muy duro para todos porque es absolutamente imprevisible. Hoy te suben los aranceles y mañana no. Bueno, pues mañana puede decidir que Pedro Sánchez no debe seguir en la Moncloa. Vale. Pericles, ¿cómo lo ves tú? Pues sí, lo veo bastante negro. Fijaros que estoy rezando todos los días porque cuando acabe el mandato de Trump se vaya. Me temo que este tipo por lo menos va a intentar quedarse. Otra cosa es que pueda. Claro, uno duda mucho de que esa democracia más antigua del mundo, con que todos considerábamos que era para mirarse en ella, pues ahora resulta que hace agua por todas partes. Y no es porque estemos en un nuevo orden mundial, es porque Trump llegó con otras ideas, con otras maneras de hacer, y está haciendo que eso pase. Y por eso a mí me preocupa, fijaros, más que todas las guerras que nos está metiendo y que va a ser tremendo, me preocupa que este loco, porque yo creo que es un loco, pueda seguir después ahí, porque
porque diga que, bueno, que eso de los 2 mandatos, que quién lo dijo, ¿no? Y que él dice que son 3 o 4, los que sean. O que detrás tiene un equipo de gente, que a veces también pienso que pueda ser una marioneta, que tenga detrás otra serie de gente que piense, porque él debe pensar poco. Entonces, bueno, ahí por ahí van mis dudas, el tema este, ¿no? Yo creo que esa guerra, en realidad ya hace un tiempo que atacaron Irán por culpa de las armas de destrucción masiva y dieron por terminado el ataque porque ya estaban los objetivos conseguidos. Ayer por la noche el señor Trump volvió a decir otra vez que ya los objetivos estaban casi conseguidos, con lo cual consiguió que bajara un 10% los precios del petróleo. O sea, estamos en un mundo que es una especie de montaña rusa muy difícil de controlar. Silvia. Sí, a mí me pasa un poco como Chelo las dos cosas. Yo también pensé que el asalto al Congreso el 6 de enero era la tumba del trumpismo, pero desgraciadamente el movimiento MAGA es, como muchos analistas políticos en Estados Unidos han dicho, tiene más de secta religiosa que de movimiento político y por tanto se mueve más por impulsos irracionales que por un razonamiento lógico o un respeto por las reglas del juego democrático, y me temo que otro año más que me voy a quedar sin ir a Disneyland porque no creo yo que pasara yo la terna de tener que enseñar mis tweets ahí en el aeropuerto de Los Ángeles. Pero bueno, lo de Trump es que, claro, es que a mí me hace gracia que nos pille por sorpresa, porque nos pilla por sorpresa, pero todo esto ya lo tenían escrito. Es decir, ellos tienen un libro, ellos tienen como un manual de lo que quieren hacer, que además se hizo público poco antes de las elecciones, y lo están haciendo paso a paso. O sea, lo de Venezuela, lo de Cuba, lo de Irán. Es decir, ellos tienen el movimiento MAGA y todo este movimiento tan chungo que hay detrás de ellos, de los de la Ilustración Oscura. Porque, claro, decir, el movimiento MAGA además por dentro está muy roto. Es decir, en Estados Unidos los MAGA ahora mismo están viviendo una guerra civil entre, digamos que el sector de Steve Bannon y el de este otro podcaster que siempre me olvido cómo se llama, que tiene apellido de hispano. Es decir, hay dos ramas de la extrema derecha que están muy peleadas, una muy pro-sionista y otros muy anti-sionista. Y Donald Trump en esto de Irán, es decir, este sueño de Irán, esta locura que están haciendo en Irán es un antiguo sueño de los sionistas, es decir, cargarse Irán, desestabilizar toda la zona del Golfo y expandir Israel más allá. Es decir, lo que pasa que, claro, una cosa es lo que tú puedas tener por escrito y en tus teorías, y por mucho que a veces pensemos que toda esta gente que está detrás son como mentes pensantes, no. Es decir, muchos de ellos son auténticos chiflaos, hay que empezar a decirlo así, es decir, son fanáticos de extrema derecha, fanáticos cristianos, fanáticos religiosos, que tienen muy poco conocimiento además de la realidad fuera de Estados Unidos, que no escuchan ni siquiera al que era el gran enemigo, yo creo que de la izquierda mundial, que es la CIA. Es decir, la CIA está con las manos en la cabeza, y el propio estamento norteamericano del ejército norteamericano está aterrorizado con el secretario que tienen. Es decir, el Peter Ziegel, que está como una cabra, y está viendo ya, en la prensa se está contando, ¿no? Ya está saliendo gente contándolo de forma anónima, que en el Pentágono están temiendo que esto se les vaya de las manos. Está claro que se les ha ido de las manos porque que Donald Trump diga que la guerra ya está a punto de acabar cuando el régimen sigue intacto, han sustituido a uno por su hijo, y aquí lo único que sabemos es que están muriendo civiles como siempre.
Y claro, decir que hemos conseguido desestabilizar la economía mundial, mostrar la debilidad de Estados Unidos y de Israel. Es decir, está claro que ahora mismo Estados Unidos e Israel, sin el impulso bélico, serían incapaces de mantener la economía norteamericana, y la economía israelí, que vive de la economía norteamericana. Es decir, si se hunde la economía de Estados Unidos, se hunde Israel. Y vamos a esperar que haya midterms en noviembre, que se puedan hacer, que no dé un volantazo Donald Trump como algunos están temiendo. Y si es verdad esta ola azul que creen que va a venir en el Congreso, de que van a perder las mayorías en las dos, en el Congreso y en el Senado, pues entonces sí es verdad que tendremos esto que se llama un pato cojo, que es un presidente en los 2 últimos años de mandato. Pero vamos a ver porque Sí, lo que hasta está noviembre, claro, todavía queda sí, pero las además elecciones de mitad de mandato. que lo que está claro es que Donald Trump se está saliendo de todos los guiones que conocemos de lo que son las reglas democráticas y racionales. Claro. Ramón, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo opino igual que Silvia también y que Chelo. A ver, Trump quiere protagonismo, quiere pasar a la historia, sí o sí, es muy mesiánico. Y a pesar de que tiene un plan de acción, porque está capitaneado por ciertas extremas derechas, también tiene en su propia personalidad, en su propia trayectoria, una personalidad imprevisible e impulsiva, que incluso por eso a veces desconcierta a su propio entorno, ¿no? Está claro que desde Estados Unidos, los Estados Unidos de ahora, no promueven la democracia, no promueven el derecho internacional. Sí que es cierto que ha habido otras épocas donde ha habido otros gobernantes en Estados Unidos que sí iban por esa línea, pero Trump quiere capitanear un nuevo orden mundial. Dicho esto, que yo suscribo todo lo que habéis dicho contra Trump, también me gustaría señalar que el régimen iraní, desde 1979, fue deteriorándose, fue aumentando también su dictadura, mucho más radical que en décadas anteriores, y eso no lo podemos obviar. El régimen iraní ha financiado grupos terroristas para desestabilizar totalmente a Oriente Medio, y al igual que Israel, el Israel sionista quiere acaparar toda esa zona, Irán también. Entonces hay dos problemas que yo creo que no debemos obviar. No debemos obviar que, por ejemplo, casi todos los países árabes tienen un recrudecimiento, ¿no? Están en contra de la democracia. Pero, por ejemplo, ha habido países, si comparamos, ¿no? Si vamos a comparar Arabia, por ejemplo, en temas de mujer, con Irán. A pesar de que en Arabia sigue habiendo un machismo recalcitrante, un patriarcado vomitivo, sí que es verdad que de unos años para acá hay una serie de libertades. De hecho, se deja a las mujeres conducir, las mujeres tienen más libertad de circulación sin permiso de varón, y en Irán han ido para atrás. Desde el 2024 más todavía. Entonces, si bien es cierto que yo me alineo sobre todo en la postura de luchar contra Trump, porque precisamente Trump, si representa a un país democrático, está dando el peor ejemplo que puede dar, es una vergüenza. No debemos obviar las intenciones de Irán, de cómo Irán también desestabiliza. Entonces, evidentemente la guerra es una solución, claro que no. Claro que no. No solo por el desastre económico que está creando, no solo por el caos que está creando, principalmente, ya digo, instituido por Trump. Pero también debemos, en nuestros países occidentales, debemos reformular un poquito y diferenciar las evoluciones que hay en el mundo árabe, y no mirar las cosas de perfil etrusco, sino también decir con nombres y apellidos las atrocidades que ha hecho Irán en estos años, y sobre todo en los últimos meses, donde manifestarse en Irán era prácticamente exponerse a lo peor. Vale. Sí, pero un pequeño claro. matiz. Intervenís cuando queráis, ya sabéis cómo funciona, ¿eh? No hace falta que yo sepa. Silvia. A ver, es que no creo que nadie, yo no conozco a nadie, ¿eh? No conozco a nadie, conozco por lo menos a 3 personas que defiendan hoy en día el régimen iraní bajo ningún punto de vista, o sea, ni siquiera mínimamente. Pero
Este pero no es un pero a favor del régimen iraní, que no se me malinterprete. Pero yo lo que temo y lo que temen muchos expertos en Oriente Medio y en política internacional es que precisamente este ataque de Estados Unidos, que no está claro que Estados Unidos e Israel logren aniquilar el régimen iraní, no haga esto como pasó con Afganistán. Es decir, que todavía se recrudezca muchísimo más, que sean todavía mucho más radicales, que sean todavía mucho más extremistas y a la larga, pues bueno, todos sabemos lo que ha pasado con Afganistán, es decir, se retiran las tropas y las mujeres afganas han quedado completamente abandonadas. Es decir, yo no creo que sea tan sencillo acabar con un régimen como el iraní. Desde luego no bombardeando a las mujeres iraníes. Esto es que es una trampa, es decir, es que lo que quiere además Estados Unidos es que caigamos en esa trampa. Claro que vamos a denunciar, es que ya denunciábamos. No, pero yo no he caído en esa trampa. No hablo de ti, no hablo de yo ti. digo, por poner en contexto. Quiero decir que hay que ponerlo en contexto, pero claro, decir, el régimen talibán es un régimen terrorífico, pero ahí sigue. Es decir, es más fuerte que antes de la guerra de Afganistán. Y yo me temo que lo de Irán acaba así, es decir, que estos abandonen Irán y, por supuesto, abandonen a las mujeres de Irán, a la infancia de Irán y a cualquier persona con dos dedos de frente en ese país. No, lo cierto es que Trump pretendía ayer tranquilizar, lo mencionabas tú antes, Pericles, a los mercados en una rueda de prensa asegurando que la guerra está prácticamente terminada. Poco después, amenazaba nuevamente al nuevo ayatolá, a Mojtaba Jameini, el hijo del asesinado anterior ayatolá, con, textualmente, muerte, fuego y furia. También advierte de que le gustaría ver en Irán un líder interino y ponía como ejemplo Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. El presidente de Estados Unidos también aprovechaba para elogiar ahora a Delcy Rodríguez. Decía textualmente que es una mujer muy respetada y que está haciendo un gran trabajo. Claro, todo esto se dice constantemente uno tras otro, ¿no? Chelo. Tremendo. Bueno, quiero decir que Delcy Rodríguez con una pistola en la cabeza o con la amenaza de acabar donde Maduro, que por cierto no hemos vuelto a saber de él, está en una cárcel en Brooklyn, entiendo que ahora considere que Delcy es muy, muy respetable. No, es que yo como Silvia, yo no quiero caer en esa trampa de voy a Irán porque fíjate qué malos son, qué dictadura. Una dictadura horrorosa, como todas las dictaduras. Pero es que Estados Unidos e Israel, primero, no son los amos del mundo mundial. Aquí se supone que hay unas reglas de juego, que hay unos socios, que hay un trabajo diplomático previo a cualquier actuación. Y segundo, si vas a ir a por todas las dictaduras horrorosas, pues te queda un largo camino, como decía Silvia. ¿Qué han hecho en Afganistán? ¿Estamos defendiendo a las mujeres iraníes? Claro que yo las defiendo, por favor, a ellas y a todas. Pero vamos a ver, también defiendo a las mujeres de Somalia, que el 99% son víctimas de la ablación genital. Y también defiendo a las niñas de Níger, que no recuerdo el porcentaje, pero es altísimo, son obligadas a casarse. Centremos, este señor Trump no es muchas cosas, pero luego feminista no, como él bien dijo ya en su primer mandato, a las mujeres sabes por dónde se nos coge, ¿no? Pues eso, o sea, en su país, en la gran democracia americana, está poniendo vetos y recortes a los derechos de las mujeres, como el derecho al aborto. Así que ahora lo que tenemos es un señor que está, fíjate, lo del loco, pero no lo digo como insulto, es narcisista, o sea, está en su mundo, él cree realmente que es el amo del mundo y va a hacer lo que le dé la gana. Ha atacado a Irán porque le interesa a Israel, porque interesa acabar con todo ese entorno geopolítico y luego irá a lo que le dé la gana. Lo que más lamento en este momento es que enfrente, que lo que podía estar enfrente era una Unión Europea como el continente más antiguo, el más de donde nació todo, esté haciendo, mirando para otro lado, decía Ramón en Etrusco. Bueno, sí, es que estamos haciendo un ridículo como continente, estamos haciendo un ridículo espantoso. Quizás otro más, porque la presidenta de la Comisión Europea, y esto ya enlazando con lo que dices tú, Chelo, acaba de justificar el ataque a Irán, Ursula von der Leyen. Sí, es vomitivo, pero bueno, como fue vomitivo lo del mandatario alemán en aquella rueda de prensa con Trump, que luego intentó disculparse. Si en aquella rueda de prensa tú te quedas callado, porque yo entiendo que estás al lado de un tipo, insisto,
mesiánico, que va a hacer lo que le dé la gana, bueno, porque sabes que si hablas vas a recibir la misma bronca que recibió Zelensky. Pero es que no se quedó callado, es que él en aquella rueda de prensa atacó a España. Luego no me vengas por detrás diciendo que lo intentaste arreglar, no, eres un cobarde. Eres un cobarde y además eres desleal con tu aliado. Y es lo que estoy viendo en Europa, que están aquí todos un poco pío, yo no he sido, meca, que viene Trump. Recordamos que von der Leyen justificó el ataque a Irán, ha advertido en las últimas horas de que se ha producido un cambio irreversible, ha dicho, en el orden internacional, algo que ya tiene contestación por parte de la que es la vicepresidenta de esa misma Comisión Europea, la española Teresa Ribera, que considera que las palabras de von der Leyen no son acertadas. Vamos, más lío, poca unidad, sensación de debilidad en Europa absoluta, Pericles. Europa, la Unión Europea es una pena. Desgraciadamente creíamos que estábamos dentro de un club de gente respetable, de países respetables, y al final pues creo que somos una gente bastante vulgar y bastante, voy a decir, casi cobarde, ¿no? Ante esta situación, pues si llega Trump y quiere meterte miedo, pues le dices, oye, que aquí estoy yo. Lo que está haciendo Pedro Sánchez, iba a decir el pobre, porque claro, somos 400 millones en este país y hay unos presidentes que presumen mucho y que se hacen fotos con los elementos atómicos que tenemos, con los submarinos y todas estas cosas. Y es todo bla, 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 ¿no? ¿Cómo se puede tener en un club como el de los 27 a un tipo que a la vez es amigo de Rusia y amigo de Estados Unidos y que está boicoteando todo lo que puede boicotear? O sea, eso ya es una muestra de que no hay por dónde cogerlo. ¿Te estás refiriendo a quién? ¿A Hungría? A Hungría. A Orbán. A Hungría, es que es curioso porque es amigo de los dos enemigos irreconciliables. Bueno, eso ya jugó Tito también hace muchos años en Yugoslavia, ¿eh? Sí, y no le fue mal. Bueno, entonces yo creo que Europa o nos ponemos de pie o no tenemos nada que hacer. Nos van a barrer. Y creo que, hombre, que todavía somos un grupo potente, pero claro, ahora resulta que viene la von der Leyen y dice que, bueno, que tenemos que acostumbrarnos a que el mundo cambió. Ya. Pero díganos, antes de decirnos eso, díganos por dónde tenemos que caminar. Desde hace varios años ya tenían que estar ustedes pensando por dónde vamos a caminar. Y ahora, cuando tenemos este follón encima, pues resulta que llega usted al momento de decir que tenemos que ver qué otro camino, que este camino en el que estamos ya no sirve. Chelo. No, pero que lo de Úrsula es igual que si en el cole está siendo, ¿no? Volvemos al cole y está buen siendo ejemplo los pegado, del cole. Bueno, está siendo pegado por el matón de la clase y vas a la profe y la profe te dice, ay, lo siento, es que han cambiado las reglas del juego, defiéndete tú solito. No, es que la Unión Europea tiene que marcar, como tú decías, era un club de países con objetivos comunes, sobre todo países pacifistas que buscaban, creíamos, la evolución favorable de todos sus ciudadanos. Y ahora está aquí, sálvese el quien pueda. Pero de todos modos yo creo que también Europa entre todos la matamos y ella sola se murió, porque aquí ideologías de izquierda y derecha muchas veces han hecho planes en sus partidos políticos hasta de salir de la Unión Europea. La Unión Europea, que ahora menos mal que le estamos dando importancia, la Unión Europea fue maltratadísima, gente que cuestionaba hasta que existiese una Unión Europea, cuestionase el euro, con lo cual tampoco yo creo que no nos conviene compararnos con países férreos como China o Estados Unidos, porque Estados Unidos están más unidos a pesar de que tengan legislaciones diferentes en cada estado que nosotros. Nosotros mismos somos culpables también de haber maltratado a la Unión Europea, pero de izquierda a derecha, que mucha gente ha tenido tentaciones de salirse, porque que no nos gustaba, lógicamente a mí tampoco, el austericidio, no nos gustaban a los países del norte, no les gustan los del sur, a los del sur no les gustan los del norte, es decir, somos una amalgama y un collage y por lo menos hay que celebrar de que estemos ahí. Dicho esto, es verdad que la prensa conservadora, sobre todo en España, destaca que Ursula von der Leyen desgraciadamente se ha alineado más con
con Trump que con Europa. Sin embargo, yo tengo la esperanza de que Macron, que hace poco, y Meloni, que se está desmarcando de esa extrema derecha tan Milei y tan Trump, creo que Pedro Sánchez sí ha capitaneado, lo mismo que hablábamos de que Trump capitaneaba una cosa, Pedro Sánchez ha tenido la valentía, el gobierno de coalición ha tenido la valentía de desmarcarse. Eso, claro, va a tener consecuencias económicas, por eso ya estamos preparando que si ERTEs, estamos preparando planes para el transporte, para la industria, por los aranceles que nos pueda poner Trump, etcétera. Pero creo que también cuando hablamos de Europa debemos recordar lo que nosotros mismos la hemos maltratado. Me gustaría también conocer vuestra opinión sobre la actitud del presidente del Gobierno Central. Lo hemos comentado aquí algo. Pedro Sánchez ha reiterado los últimos días su rechazo a la guerra de Irán, a la negativa a permitir a Estados Unidos el uso de las bases militares en España. ¿Es una temeridad? ¿Es una verdadera apuesta por el pacifismo? ¿Es otra jugada más para tratar de revertir un devenir político que a corto plazo no parece muy halagüeño para el propio Sánchez y para el PSOE? Recordamos que se vota este domingo en Castilla y León y que el 8M ya ha estado protagonizado en gran parte por el no a la guerra, recordando aquello que sucedía hace unas cuantas décadas en Irak. ¿Cómo ves tú esa actitud, Silvia? ¿Cómo ves el movimiento de Pedro Sánchez? A mí me da igual. No, a ver, me voy a explicar. Quiero decir que me da igual, o sea, me da igual lo que hay detrás. Me da igual que haya electoralismo, me da igual que realmente lo crea, me da igual que piense que es una apuesta segura por la única manera de que la Unión Europea sobreviva al trumpismo. Me da igual, o sea, yo no estoy aquí para analizar el interior psicológico del presidente del gobierno, que me parece un tipo de lo más interesante, a pesar de que yo jamás le voté. No puedo dejar de admirar a un tío que sabe siempre dónde tiene que estar. Solo por eso es admirable. Creo que ha sabido recoger ese rechazo que tiene la sociedad española mayoritariamente y la europea todavía, porque yo, a pesar de lo que diga von der Leyen, que me parece detestable desde el punto de vista ético y desde el punto de vista político, y un error, es decir, Donald Trump siempre ha dicho, y además es que él lo dice cuando viene a Europa, que su mayor enemigo no es Rusia, sino la Unión Europea, y aquí está von der Leyen y los alemanes intentando hacer de serviles a Trump. No les va a salir bien. Pedro Sánchez, me da igual que haya intereses políticos, que sea todo una estrategia y que esté súper pensado. Me da igual, o sea, ha hecho lo que tiene que hacer, que es lo correcto, y hacer lo correcto en política, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista ético, es hoy en día una anomalía. Y yo lo decía el otro día en Twitter, o sea, yo no tenía trabajado esto de sentirme orgullosa de España y estas cosas. Pues, bueno, soy una medio nacionalista asturiana bastante rara, es decir, y llevo una semana bastante contenta con todo esto. Lo que haya detrás me da igual, o sea, porque está haciendo lo que hay que hacer. Está demostrando una altura política y una altura dentro de cómo liderar la respuesta ante Donald Trump, que es la que deberían de tener desde luego todos los países de la Unión Europea. Y ya, bueno, pues dices que quieres un presidente que esté callado y avergonzado mientras Donald Trump está criticando y amenazando a un aliado, como hizo el otro día el canciller alemán, que vamos a todavía que tengamos que echar de menos a Angela Merkel, es una cosa increíble. O quieres a un presidente del gobierno que le planta cara a una guerra que es absolutamente ilegal desde todos los puntos de vista. Bueno, pues todo lo que hay detrás, que si es por electoralismo, que me da igual, o sea, está haciendo lo que es lo correcto y es lo importante, es decir, porque en el fondo, o sea, yo no soy cristiana, no soy católica, no, las razones morales interiores y el psicologismo no me interesan. Es decir, me interesa que se haga lo que es lo correcto y es lo que se está haciendo.
¿Es lo correcto, Pericles? Bueno, vamos por partes. Hay que reconocer que el presidente del Gobierno de España es un genio de la política. Pero en este caso concreto, a mí me da la impresión de que también hay que saber trabajar en equipo. Europa es un equipo y a lo mejor dices, pues oye, que ni este, soy capaz de convencerlos de que hay que decir a Trump que no. Puede ser que esa sea la situación. Pero yo creo más bien en la otra, ¿no? Andaba buscando forma de preparar no estas elecciones, sino las generales, ver cómo unificaba a la izquierda, cómo conseguía más votos y lo encontró. Efectivamente, yo estoy de acuerdo en que es una guerra totalmente ilegal, que no se cumple ninguna norma, como acostumbra hacer el amigo Trump, pero bueno, parece que Sánchez tampoco, a la hora de mandar esa fragata por ahí. Acaba de llegar, que pensábamos que ya estaba allí desde hace un montón, acaba de llegar esta misma mañana en horario español. Pero la mandaron el viernes. ¿Cómo queréis que vamos? Nada, hay que coger un helicóptero y ponerla ahí. Que no se concorde. Parece que tenía que haber pedido permiso al Parlamento. Al Parlamento en este país no se le hace caso para nada. Cuando se cree que se va a perder una votación, no se hace. Cuando se cree que los presupuestos no se van a aprobar, no se presentan. Hombre, a mí esto me parece que es un juego demasiado complicado y demasiado peligroso. Entonces, bueno, reconociendo que todo lo de Trump y Netanyahu es ilegal a tope, reconociendo que Pedro Sánchez para mí es un fenómeno de la política, yo creo que ese enfrentamiento, igual que en su día, que todavía fue peor, cuando Zapatero no quiso levantarse al paso de la bandera americana. Tú eres presidente de un país, no eres José Luis Rodríguez Zapatero. No era presidente cuando lo hizo. ¿No era presidente? No era presidente. No. Pues no lo sé. No era presidente, no. Creo que fue... No lo sé. ¿Ya era presidente? Yo creo que... Estoy prácticamente seguro de que sí. Vamos a buscarlo. A mirarlo porque yo estoy prácticamente seguro de que era presidente. Sí. Si no hubiera pasado desapercibido. Sí. Bueno, da igual. Mira, ves, se me había olvidado otro momento en el que me sentí orgullosa. Gracias por recordármelo. Ya tengo dos. Mira, pero yo ahora que estáis hablando... bueno, sigue. No, que estamos de acuerdo en que queremos a Zapatero, a Sánchez, pero por motivos distintos. Sí, porque a mí sí me interesa muchísimo ¿Ves cómo no era yo creo que era jefe de la oposición, ¿verdad? Líder de la oposición. A mí sí me interesa muchísimo que la psicología de los líderes, 2013. Perdón. ¿Ves? Que a mí sí me interesa muchísimo la psicología de los líderes, porque la historia demuestra que cuando un líder americano, un líder de un país dictatorial tiene una personalidad determinada, marca la agenda política sí o sí, nos guste o no. La política no es todo, el poder y el dinero marca, y quien tenga la personalidad de quien tenga poder y dinero marca el destino de los ciudadanos, eso está claro. Pero dicho esto, yo de Pedro Sánchez sí destacaría que es un genio, no, pero yo, resiliente y estratega, sí. Pedro Sánchez ha cambiado muchísimo de opinión a lo largo de su trayectoria política. Ha sido capaz de poder pactar con Ciudadanos a luego pactar con Podemos. No a la amnistía, sí a la amnistía. Es decir, es un hombre estratega. Es un hombre que tiene una preparación intelectual importante, pero no tiene una ideología férrea ni una coherencia en su pensamiento y en su acción. No es para lo que está. De todos modos, sí que yo también me siento orgulloso de España, en eso estoy también mucho con Silvia. Yo creo que mi sentimiento español crece al ver que hay un gobernante que, además sabiendo que el trío de las Azores nos llevó a los atentados de Atocha y nos llevó a desbaratar aún más el orden internacional, yo me alegro de que exista un hombre estratega, un hombre que no es muy coherente, que cambia de opinión, pero que ahí está y que sabe responder en tiempo y forma a ciertos conflictos. Me gusta que capitanee un discurso pacifista, me gusta que marque. Además, como España está, creciendo más que la media europea, pues entonces también yo creo que estamos un poco más... somos más referentes, más subiditos. Estamos arriba.
Sí, sin tampoco, tampoco sentirnos vez. líderes, Sin que hay pasarse. mucho que trabajar, pero bueno, es verdad que... Esto es un poco como cuando en las Olimpiadas ganas una medalla de oro y la ganas tú. O sea, yo estás ahí sentada y dices, mira, la he ganado yo en esta cosa que no sabía ni que se podía practicar. Pero si la pierden, la pierden ellos. Estamos subiditos, sí. No, yo también la pierdo, yo sufro mucho. No, Cuando la estos pierden chavales escalan y ganan medallas de oro escalando, que yo no sabía que eso también era deporte olímpico, yo si se caen, sufro. ¿Cómo lo ves tú, Chelo? Bueno, yo veo que por muy estratega que sea Pedro Sánchez y que podríamos imaginar qué haría si tuviera otros apoyos en el gobierno que no los actuales, que es básicamente la bancada roja, yo creo que la izquierda española siempre ha tenido muy claro en sus orígenes, en su base, en su filosofía, el no a la guerra. Pues mañana, ¿no? Mañana es 11. Mañana se cumplen 22 años, ¿no? del mayor atentado que hemos sufrido. Hay 193 muertos que nos deberían recordar que iniciar guerras ilegales, participar en conflictos, tiene consecuencias, no es gratuito. Me parece que lo que ha hecho Pedro Sánchez es lo que había que hacer y lo que me da enfado, dolor, pero sobre todo vergüenza, mucha vergüenza, es la posición de la oposición. En un momento en el que deberíamos estar unidos, en un momento en el que, fíjate, los rojos que se supone que no somos nada patrióticos, miramos a los que sí defienden la patria, la llevan en la pulsera y todas las cadenitas, resulta que no, que esos patriotas, que ese Partido Popular o ese Vox están del lado del otro, del que nos quiere meter en un lío, del que está saltándose las normas internacionales, del que se está metiendo en conflictos porque va económicamente a él, pero no a nosotros. No hay piña, no hay un proyecto de país, no hay una respuesta unánime. Me alegro infinito de que Pedro Sánchez, insisto, ahora dependa de los partidos que depende para gobernar, porque está en el lugar que le corresponde. Y lo hemos visto que Francia titubeó y luego le llamó. Todo el mundo estaba esperando que Meloni hablara, y Meloni habló y dijo lo mismo que está diciendo Pedro Sánchez. Y lo de la fragata, es que es una cosa diferente. Oye, que no defiendo yo lo de la fragata, pero se supone que es una maniobra de la OTAN para defender, para posicionarse frente a alguien que está en la OTAN como Chipre. O sea, no tiene nada que ver con, oye, ya te mando un barco para que luches tú en Irak. No, eso es otra cosa. Y que el Partido Popular esté defendiendo esta postura tan extraña y, sobre todo, como periodista lo digo, que todavía mantenga el bulo que colgó el otro día en redes de que la ministra de Defensa decía yo estoy con Trump, es que eso me parece terrible, porque era mentira, ellos sabían que era mentira. O puede ser bueno pensar que no sabían que era mentira cuando lo colgaron, pero una vez que ya escuchamos todos el audio, ese tuit debería haber sido borrado inmediatamente, y no lo hicieron, y siguen con la misma cantilena. Vamos a embarrar. Claro. Ramón. Una cosina con la guerra anterior del Golfo, es decir, la guerra del Golfo, que no solo, digamos que es el origen del mayor atentado terrorista que hemos vivido en este país, es que a veces se nos olvida que Aznar mandó tropas a esa guerra y hay soldados que murieron. Claro. Porque es que es que tendemos a olvidarnos, es decir, como tú vives tu vida y no te das cuenta, dices, y no, pero a ver, hubo soldados españoles que murieron en una guerra ilegal, que no tenían que estar muertos, o sea, que deberían de estar con nosotros. Y murieron porque el gobierno los mandó a combatir a una guerra que era ilegal. Fueron a la ONU a mentir sobre las causas de la guerra. Es decir, es que es muy grave. Y el hecho de que ahora mismo el PP y Vox estén apoyando exactamente lo mismo que hizo George Bush y los Estados Unidos hace un montón de años, es decir, y que nos están amenazando, es decir, Donald Trump está amenazando a España con sanciones, con hundir la economía española por el momento, y tenemos a dos partidos políticos que aspiran a gobernar y que están aplaudiendo el hecho de que se nos amenace como país. Yo podría es una cosa alucinante. Silvia, yo sí estoy de acuerdo con vosotras, pero yo matizaría un poco más la postura del PP. Yo creo que el PP está muy desdibujado.
desdibujado. El PP no está sabe dónde arrastrado, está. claro, ahí está. Creo que la postura clara sí la tiene Vox. Sí, Vox eso sí. tiene claro tiene claro de dónde viene, tiene claro con quién está y a tiene dónde claro quiere ir. quién les está financiando Eso es. también. Pero el PP yo ahí, fíjate, a lo mejor peco de ingenuo, pero considero que está un poco desintegrado. De hecho, por ejemplo, aquí en Asturias, asturianizando un poco el tema, Queipo al principio reprochaba a Barbón que no hay que estar en una autonomía tan pendiente de la geopolítica, que hay que mirar, y ahora ya reconoce que exactamente, que hay que mirar que esta guerra no hay que minimizarla, que hay que mirar medidas socioeconómicas para evitar desastres en la población asturiana, etcétera, etcétera. Entonces yo considero que hay dos vertientes, pero claro, también os doy la razón a Silvia y a Chelo, en el que si el PP está desdibujado... A Pericles no. No, sí, también, pero Yo digo voy en ahora, este yo voy tema. ahora. Pero si el PP está desdibujado, pues que empiece a dibujarse, porque realmente lo que necesitamos en temas de tan candente actualidad y de tan largo alcance es posicionamientos claros, no titubeos. Es que Feijóo quiere ser presidente. Claro. Él como presidente, si le vuelve a pasar esta cosa, ¿qué va a hacer? O sea, ¿qué va a hacer? O sea, a mí me gustaría saberlo, porque yo, No, a mí no. y sobre todo, supongo que a sus votantes les gustará saber qué posición va a tener Feijóo, que no es presidente porque no quiere, pues por lo visto tampoco debe de tener opiniones porque no quiere. Es decir, cuando te amenace Donald Trump, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a humillarte ante el presidente de Estados Hombre, Unidos? él creerá que si él gobierna no nos amenazaría Donald Trump. Va a claro, amenazar a cualquiera porque Donald Trump está ahí para amenazar a todo el mundo porque Donald Trump solo tiene dos cosas en la cabeza. Donald Trump es lo que tiene en la cabeza y la economía norteamericana que está a punto de desaparecer. Entonces, No, la economía norteamericana no. la economía propia, la de sus colegas, y de sus amigos, sí, la de la esa inteligencia sí, esa. artificial y Bueno, toda esta dejarme burbuja que añadir crea. una cosa. Vamos a ver. En este tablero, es verdad lo que dice von der Leyen, que ahora ya no encaja nada, pero eso no quiere decir que esto vuelva a ser la selva. Me niego a que esto vuelva a ser la selva. Parece que en los países serios, yo a España nunca lo consideré un país serio. Lo quiero mucho, es mi país y tal, pero nunca lo consideré en esto de la política un país serio. Lo primero que debe de hacer un presidente de un país cuando hay un tema tan serio es llamar a los otros partidos y contarles lo que pasa. Aquí la falta de comunicación entre el presidente del gobierno y el resto de los partidos es total. Y eso no puede ser. Pero Pericles, pero es que la oposición derechil de este país ya de antemano dijo hace tiempo que no quieren, que van a negarse a todo lo que diga Pedro Sánchez. Pero, o sea, que la oposición... Y además sí se reúne porque uno está en coalición con otro partido, con lo cual que está en el gobierno, con ese partido habló, con sus socios de gobierno también habló. Es decir, tú no puedes hablar con dos partidos políticos que desde el principio de la legislatura han dicho que van a votar que no a todo. El presidente ¿Para qué te vas a reunir? Venga, que acabe el argumento. El presidente del gobierno de un país, cuando hay algún problema serio, tiene que llamar el primero al presidente de la oposición y sentarlo allí con él. Pero si el presidente de la oposición no tiene ningún tipo de... Con independencia de lo que diga cuando salga por la puerta. Yo creo que le estáis dando una atribución al presidente, a los de la oposición que no tiene, o sea, no desde el punto de vista. Eso es de primero. ¿De primero de qué? Que no. Eso ¿De es primero de qué? Espera. De primero de presidente de un país. Eso es exactamente así y lo hacen en todos los países serios del mundo. No me parece a mí que Macron se haya reunido con nadie. Aquí pero de lo que se trata es de pelearse todos. No, aquí solo se pelean los mismos. No, aquí solo se están peleando PP y Vox. Todos contra es decir, todos. Estamos metiendo este todos tan bonito de todos, no, perdona. Todos no, PP y Vox. El resto de partidos políticos no se pelean. Bueno, espera, a ver. Bueno, con este tema, desde luego. Pero polarización y crispación hay por todos los años. Bueno, polarización y crispación hay más por un lado que por el otro. Efectivamente, el Partido Popular está perdido, eso es verdad, pero eso no quita para lo que yo digo. Y miremos a ver qué es lo que hacen en otros países serios,
Yo es que el concepto de países. Menos en Estados Unidos. Miremos a ver qué hacen en otros países serios cuando se presenta un tema como este. En Francia un tema grave. han hecho lo mismo. Cuando se presenta un tema grave, se sientan los partidos, empezando por el de la oposición, se sientan a hablar del tema. No. El presidente tiene obligación de informar. Bueno, pues vale. Es que vale, no la tú tiene. Ya veo que tú eres de los... Obligación moral sí, pero real no. Claro, es que no la tiene. Real. No. Real. Por ley no. Si no, habría que hacerlo. A ver, habría que hacer una ley. Una cocina que quiero tocar y nos quedan nada, poco más de 5 minutos, y quería tocar el asunto. El gobierno central ya estudia rescatar medidas, por ejemplo, puestas en marcha cuando la guerra de Ucrania, que sigue la guerra de Ucrania, para paliar la subida de los hidrocarburos. Ayer el portavoz del gobierno del Principado, Guillermo Peláez, ya decía que también se están estudiando medidas para tratar de mitigar el impacto económico de esta guerra en Irak, precisamente en Irán, con esto del alza de los combustibles. Y en cuanto a las tensiones arancelarias, citaba Peláez ayudas de Sequens y de Asturgar. Por su parte, el Partido Popular ya ha lanzado 5 medidas para hacer frente a la subida de precios de los combustibles, entre otras deflactar en un 5% los 3 primeros tramos del IRPF, también orientar misiones comerciales del Principado a la apertura y diversificación de mercados. Decía todo ello Andrés Ruiz, que es un cortenturio muy habitual de este Asturias al Día en representación del Partido Popular. Solicitaba también medidas para mitigar el impacto del encarecimiento de la energía y los combustibles en industria, transporte o autónomos. Venga, tenemos un minutín cada uno de los 4 para valorar si es necesario poner ya en marcha medidas, si debe hacerlo el Estado, si debe hacerlo el Principado, si deben hacerlo las dos administraciones. Chelo, empieza tú, por favor. Pues sí, estamos acabando. Deben imponerse medidas, deben poner en marcha medidas ya, porque es que ya estamos sufriendo la subida del precio de los combustibles, del gas, de la electricidad. Eso ya nos está ocurriendo ahora, con lo cual las medidas deben ponerlas. Y me preguntas cuántos. Yo creo que los dos. El gobierno del Principado tiene su autonomía para poder paliar cualquier problema que tengan los asturianos, y desde luego desde el gobierno central tiene que haber un apoyo a todo el país. Pericles. Bueno, vamos a ver. Yo creo que el problema es sobre todo de quien cobra el IVA, que yo creo que es el Estado, me da la impresión. ¿Por qué? Porque en una situación como esta... El IVA beneficia a las comunidades autónomas. En una situación como esta, desde el primer momento ya tenía que haber una norma para siempre que diga, si yo, por ejemplo, tengo la gasolina a 100, 50 son para el Estado. 50. Si tengo 140, 70 son para el Estado. Es decir, que el Estado siempre gana. Hay que buscar alguna solución, que eso es simplemente de 4 reglas. Y decir, bueno, pues en cuanto suba el gasóleo o la gasolina, hay que bajar proporcionalmente a lo que el Estado ingresa de más de IVA, como mínimo. Eso ya tiene que ser automático, y eso no se está haciendo. Entonces, venga a meter dinero para adentro, ¿no? Yo creo que eso es inmoral. Ramón. Sí, yo creo que estamos empezando a hacer los deberes, tanto las comunidades autónomas como el gobierno central. En Asturias se sabe que hay que apoyar la industria siderúrgica, que de manera indirecta se va a ver afectada. Incluso lo que hablabas tú, Sequens y Asturgar también va a apoyar a las empresas que se estén internacionalizando para que no queden afectadas ni tanto por aranceles ni demás. Y luego desde el gobierno central, pues lo que hablábamos, ERTEs para los trabajadores, prohibir despidos, intentar ayudar a las empresas y reducir jornadas en caso de que se tenga que hacer. Yo creo que hay que empezar ya. Se vio que la economía, esto va en contra también de los que son adalides de la economía de libre mercado total. Nos damos cuenta de que el Estado tiene que intervenir en la economía, porque si no la economía se va al garete, y hay que hacerlo sí o sí y ya. Silvia. Bueno, yo es que además hoy tengo que echar gasolina, o sea que estoy temblando. En fin. Tenía que haberla echado ayer, pero me dio pereza. Hace 5 días. Me dio mucha pereza. No, claro, sí a todo. Solo decir que si bajamos impuestos y bajamos la recaudación, a ver cómo financiamos las medidas
que necesitamos para que la gente no se quede en la calle, no haya despidos, etc. Es decir, esto de el Estado se lo queda todo, no. El Estado no es un señor que lo mete en una bolsa y se lo guarda como el tío Gilito para bañarse en moneda. Es decir, el Estado es con lo que financia pues los ERTEs, las bajadas de... No, yo no hablo de Silvia, ti, hablo de las medidas del PP que siempre van por bajar impuestos. Es decir, si bajas impuestos, luego no puedes financiar los ERTEs. Si bajas impuestos, luego no puedes financiar a las empresas, no puedes ayudar a las empresas ni a nivel autonómico ni a nivel estatal. O sea que yo... sí a todo y viva los impuestos. Yo lo que decía es que hay algo automático, que es que yo, a medida que sube el precio de los combustibles, estoy ingresando mucho más dinero del que tenía que ingresar. Y ese dinero a mí, ministra de Economía o ministra de Hacienda, ese dinero no me pertenece. No, claro, y desde el primer momento, o sea, yo no digo que se quite, digo que ese dinero de más que ingresa, eso automáticamente hay otra opción, que es limitar el precio de la gasolina. En vez de bajar el IVA, tú limitas el precio de la gasolina, es decir, un litro de gasolina no puede costar más de 1,20. Y ya está, ya no hace falta... Es más complicado. Sí, es más complicado, pero igual es más justo. Bueno, tenemos que despedirnos. José Manuel Pérez Pericles, Silvia Cosío, Chelo tuya por teléfono. Chelo, abracín grande. Muchas gracias, abrazos a todos. Y Ramón Suárez, muchísimas gracias a los cuatro por estar Hasta con luego. nosotros una vez más. Continuamos en Asturias al Día y dentro de un momentín seguimos con más contenidos. Llegamos a la segunda parte de las tres que contiene habitualmente Asturias al Día y lo hacemos hablando de teatro. Lo hacemos con un dramaturgo que no para, está metido en mil cosas y que está tocando muchos palos diferentes desde hace ya muchos años. Es uno de los dramaturgos principales que tenemos en Asturias. Se llama Jorge Moreno Pieiga. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal estáis? Un placer tenerte aquí. Un placer venir siempre, ya lo sabéis. Un placer que puedas venir porque no paras, porque estás metido en milenta historias. Siempre digo lo mismo, que decía aquel que quien se mueve no sale en la foto y al revés. Hay que moverse más rápido. Hay que moverse para que te saquen la semilla, sí. Para que te chisquen la semilla en el momento oportuno. Bueno, decía yo en la presentación antes, al comienzo del programa, que, bueno, fundador de la compañía Patria Chica, bien conocido en el ámbito de las tablas en nuestra comunidad autónoma, también en España, y que estabas metido en al menos tres cosas. Hay muchas más, pero vamos a decir solo tres. Estoy perdiendo facultades. Solo tres cosas. La primera, acababas de participar hace nada, unos días, con tu compañera, con tu actriz, con Yolanda. Sí, con la mía muy bien, puedes decir. Gómez Escudero. Un saludo, Yolanda. En una charla teatral. Público notorio. Muy bien. En el Museo de Bellas Artes de Asturias, sobre la obra que vinisteis también a presentar en su día, hace unos cuantos meses aquí a Asturias al Día, Rosa con Vela. Está basada en el cuadro del mismo nombre del pintor asturiano Luis Fernández. Además, ejercías el mes pasado de director de escena de una ópera, concretamente El diario de Ana Frank, en el Festival Internacional Alborada Clásica de Motril en Granada. Y ahora ya, como tenéis pocas cosas, ahora dedíqueste a ganar concursos, como el quinto concurso Xisión en Fala de la Oficina de Normalización Lingüística de Xisión, pero además también conseguiste a poca ya un accesi na cuarta edición del certame de microrrellatos en asturiano Crónicas de Asturias. Bien, vamos a ir per partes. Venga. En cuanto a lo primero, exactamente una semana, se cumple hoy, el martes de la semana pasada, esa charla teatral en el Museo de Bellas Artes de Asturias con Yolanda y Rosa con Vela. ¿Qué tal la experiencia, Jorge? Pues espectacular, porque date cuenta que dar la charla delante del cuadro que da título a la obra que estamos haciendo y delante del mío pintor favorito, llega que impresionante para nos. Uno siempre piensa lo que hay un proceso. Y yo acordábame el otro día de lo que fue para Yolanda, para mí,
el contemplar les primeros fuelles de la obra, ¿quién nos iba a decir que íbamos a estar delante del cuadro de Luis Fernández y explicando quién era Luis Fernández delante de expertos que saben perfectamente quién es Luis Fernández y delante de un público y delante de unos medios de comunicación que pórtense con nos siempre es de maravilla y la experiencia novedosa, como te decía, novedosa, pero para nos espectacular. Quizá ves más que una obra de teatro, porque la obra de teatro te has acostumbrado a ella. Entonces no hay una novedad para ti, aunque cada representación sería para nos una auténtica experiencia, ¿no? Pero esto de dar una charla y sobre todo sintiendo, y no hay nada místico en esto que estoy diciendo, o sí, sintiendo la presencia del pintor, la presencia de ese cuadro inacabado, para nos quizá ves d'aquí irrepetible. Y una experiencia que entama la Asociación Amigos del Museo de Bellas Artes, Sí. que se fai da cuando, que tiene protagonistas siempre diferentes, dende músicos, dende periodistas, expertos o non en pintura, pero que relaciona un arte con otro, ¿no? En este caso tocó el teatro porque además y eso, y es lo que decíamos, coincide que la inspiración para hacer ese Rosa con vela sale de ese cuadro de Luis Fernández y conseguimos empatar esos artes, ¿no? La pintura y las artes escénicas, en este caso el teatro. Cuando vos ponéis, Yolanda y tú, a exponer, a falar sobre el asunto, ¿qué busques más? ¿Contar qué del cuadro desde vuestro punto de vista o al revés? ¿Contar la obra de teatro desde el punto de vista del cuadro? Hay una entruga difícil de contestar, pero mira, yo creo que lo que buscamos es precisamente, como tú bien dices ahora, empatar las dos sensaciones, la sensación que provoca la visión del cuadro y la sensación que puede provocar la visión, la contemplación de la propia obra de teatro. Ya imposible no estar avencellado a un cuadro que es el alfa y omega de toda nuestra puesta en escena. Entonces lo que nosotros pretendimos el otro día con los amigos del museo, que está bien que los nombres, con los amigos del museo lo que pretendimos y precisamente empatar, préstame esa palabra, empatar dos artes, empatar el teatro, empatarlo con la pintura y sobre todo provocar en el público asistente curiosidad, en primer lugar por Luis Fernández y en segundo lugar por el teatro o por la obra de teatro. Porque mira, con el evento del otro día conseguimos que de algunas personas que no vieron la obra en el Sodía, en el Xovellanos, que estén animados para verla en cuanto surda la oportunidad próxima. Por cierto, ¿cuándo va a ser? Estamos esperando por los programadores, que ya sabes cómo es esto. Entonces estamos esperando para el segundo semestre. Y es verdad que últimamente tuvimos ocupados en otros menesteres, pero yo espero que para el segundo semestre pueda volver la obra a Asturias y podamos volver a ofrecerla y esperamos poder traerla aquí y hablar de ella. Bueno, pues estaremos atentos, va a ver cuándo se puede volver a disfrutar de Rosa con vela a cargo de Patria Chica. Decía yo también que después en la to faceta como orador, también como autor en asturiano, estás acabante de ganar el primer premio del concurso Xisión Fala en 3, que llegaba ya a la quinta edición. Y un concurso que consiste en realidad en una competición da fecha en asturiano, donde hay que presentar un tema, una idea, una investigación, un proyecto, un problema social, pero siempre con rigor y después con calidad lingüística, que es también lo que se premia, sacante el contenido, también la forma, ¿no? En ese sentido, ganes este premio y faeslo con una obra que se llama ¿cómo? La obra llámase Asturias y un aforismo. Entonces, el título ya es llamativo por sí mismo, ¿no? Pero ya el título de la obra y en esta pieza, que es una pieza curtia, reflexionó sobre el hecho de que el nombre de Asturias es un plural.
Val, pues vamos a hacer un xuego con una música que escollimos en plena efervescencia del folk asturiano de los años 90, Cambaral. Sacaba en 1994 un disco que se llamó Batulash y que contenía este yaimo que va a servir de base para que el ganador de este concurso, de este quinto sesión Fala en 3, Jorge Moreno Pieiga, lo ponga no sobre el estables, pero sí sobre la radio de Asturias al Día. Asturias y un aforismo. Trato de explicarme. Quizá ves Asturias sella un aforismo indirecto. Si la definición de aforismo expón que esti una proposición curtia que enuncia un principio ético, filosófico, el nome del nuestro país está enunciando da fechu la nuestra personalidad múltiple. De mano, la letra S final que rubrica el nome de Asturias indica con les mesmes una condición plural ya innegable. Non hai una única, grande y libre Asturia, asina en singular. Hai d'elles, munches, pues que demasiaes. Y en el terreno de las nacionalidades hay poques tierras como la patria querida. Rebuscando atopamos un ejemplo tan edificante como los Países Baixos, lo que siempre foi pa nós Holanda, o otro tan evidente como los Estados Unidos, d'ambos nomes precisaos de sofitarse nun suxeto y en el adxetivo aclaratorio. Sí, compatriotes, el pluralismo lle la nuestra seña de identidad. Manifiéstase aquel nel orde lingüístico, variados acentos, palabras específicas, nel orde xeográfico, del cordal más serrapatoso a la sablera más espellada, ya inclusive en el orde administrativo, 78 concellos, 3 circunscripciones electorales. Así nallé, y amuésase asina en escurties referencias, aforismos sobreveníos, que dediquen a este país pensadores ayoñaos de la realidad astur, aunque de la talla de Cruz Hortels, Gabriel Segurola o Daniel Rianxo. Diz mesmamente Cruz Hortels: Asturias es variedad tan cromática como humana. Asturias lle variedad tan cromática como humana. Bien crítico reflexiona Segurola. Asturiasco injusticiac adina daude. En Asturias hay tantas injusticias como habitantes. Y por compensar, podría añadir Rianxo. Asturias, una galaxia en cada val. Asturias, una galaxia en cada valle. En este caso disi podría, porque tanto Daniel Rianxo como Gabriel Segurola o Cruz Hortels son tan imaginarios como los sos aforismos de Reigaño Astur, tan irreales como ellos mismos, y para acabar, sé que tan deseables como esa unidad común, esa Asturia en sinese, güey ainda ayuendi. Pues esto ye Asturias y un aforismo de Jorge Moreno Pieiga que está acabante de ganar Xisión Fala en 3, que entama la Oficina de Normalización Lingüística del Ayuntamiento de Xisión. A la de escribir, estás muy avezao a escribir tanto en asturiano como en castellano obras de teatro, pero esto ya era una reflexión, ya era un monólogo, ya era de algo diferente a lo habitual. Yo creo que hay un ensayo camuflado de teatro. entonces yo pienso que el ensayo en este caso atopa bello en el teatro, porque para mí ye casi indisociable conmigo el teatro de cualquier otra manifestación que faga, ¿no? Cuando se tiene una cabeza que está pegando blincos todo el día, cuando se tiene una cabeza... Y no por los piollos. Y no por los piollos, que también, güey, vamos a verlo. Pero cuando estás todo el día, pues eso, sí, con la cabeza pensando, cuando sale la oportunidad de participar en un concurso de estas características, o el de Crónicas de Asturias, que vamos después con ello, tienes ya la idea pensada,
reutilices coses que ya tienes escrites, faislo a costa fecha, como... No, en este caso tenía la idea pensada porque lo que refleja este ensayo, voy a llamarlo así, lo que refleja este ensayo ye un pensamiento que yo siempre comparto con los míos amigos, y siempre dice que por algo Asturias tiene nome plural, que por algo tiene nome plural y nun ye como Galicia o como Cantabria, nun hay Cantabries ni Galicias, pero sí hay Asturias. Y eso ye por daqué. Ahí tiende a haber algún motivo oculto o que se nos oculta a los asturianos, para que la nuestra patria sea un de los pocos lugares que porta un nome plural. Bueno, animamos a representar también lo que te valió para conseguir una cesit en el cuarto certame de microrrellatos n'asturianu Cróniques d'Asturias. Seguimos tirando de Cambaral, de ese disco del 94, cuando el folk asturiano estaba no más alto de la música, y ese disco Batulash. En este caso usamos la Quimera Verde gracias a la realización técnica de Simón Rupérez. Monterroso en el Espello. Cuando despertó, los turistas indataban allí. Caltuvo la calma y nun gorgutó, creyendo que el so tamaño, escomanao como el tamaño de cualquier bisarma antediluviana, resultaba apavoriante. Si casi, aquellas personas miraban col mesmo descaro de neños afogados por la curiosidad. Falaben en sin escuchase, conformando un gallinero d'alloriaos, una insoportable xaula de grillos. Pali consumíase col tonu de les sos voces. Nefeutu, el barullo consumíai la paciencia, consumíai también l'argullo, ese argullo propio de quien viven nun pasao prestoso que na mai ellos esfruten. Consumíai, sí, consumíai en general. Siguiendo los consejos de una xurásica prudencia, espirrió. Diba tener piedad de los visitantes. Además, la fame ya nun mancaba. Entonces despertó da veres. Entonces pudo verse en el reflexo de los impertinentes flashes. Miraba y remiraba, aunque nun atopaba les sos carnes verdoses. Milenta huesos ocupaba en el vacío inesperado. Estaba quieto, porque nun podía moverse. Pensó de sópitu, irracional da fechu, nel consuelo que brinda la posteridad. Y un glayiu de bestia envolubró colunga. Y como tenía pocas cosas en esa cabeza llena piollos, Jorge Moreno Piega ejerce también, en este caso, en una obra de cámara que el compositor soviético Grigori Fried escribió en 1969, ejerce también como director escénico. Una obra que se escribe a partir de los textos originales del cuaderno de la moza judía refugiada en Ámsterdam, que todo el mundo conoce a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, Ana Frank. El diario de Ana Frank llevó a la ópera. Y en este caso, contratente como director escénico para la representación que se fai en Motril, conllevando también la participación en el Festival Internacional Alborada Clásica. ¿Qué tal la experiencia, Jorge? Pues mira, apavoriante por una razón, voy a decirte, porque reencontrarme con la historia de Ana Frank es muy motivador, pero también es un recordatorio de hasta qué punto puede el ser humano llegar a ser cruel, sanguinario, y hasta qué punto la humanidad no está expuesta a nuevos episodios. Estamos viendo todos los días en los informativos lo que está pasando en el mundo, y mientras estábamos haciendo el diario de Ana Frank, yo no deseaba de pensar que esto tiene que dar
tiene que dar tiene que haber un camudamiento de intenciones por parte de la humanidad al completo. Y creo que una ópera como la de Grigori Fried, dirigida por Alexis Soriano en el terreno musical, yo creo que como te decía al principio, un recordatorio de que el ser humano es capaz de lo mejor, como lo que hacía la propia moza, Ana Frank, como de lo peor, como lo que hacían a ella. Claro, el reto de dirigir una obra de teatro es grande, pero el hacer la dirección escénica de una ópera, ¿qué supone? Supón buscar complicidad con la música. Y eso es fascinante. Entonces, todo el miedo que podía provocarme la historia mesma desaparece cuando entama la música. Ese es un momento mágico y para mí es más sencillo dirigir ópera que teatro. ¿Así es? Para mí sí. Pues mira, no esperaba yo que me dijeras eso. Para mí sí. No sé lo que opinen los demás directores, pero para mí es más sencillo porque solo tienes que dejarte llevar. La música dícelo todo. Claro. Esa reflexión es interesante porque la ópera, al final, es teatro, pero teatro cantado. Sí. Y el componente escénico, en muchos casos, puede ser muy sencillo o puede ser muy, muy, muy complicado, con una montonera de cambios de escenario, con una montonera de situaciones diferentes. ¿Tú por qué apostaste a la de poner esa ópera y en este Festival Internacional de Motril? Date cuenta que en este caso la ópera lleva una sola soprano. Entonces lo que camudaba na escena y era la escena misma. No que hubiera más personajes puestos allí en riba al escenario. Entonces el camudamiento de escena y era a través de los osietos. La introducción de determinados osietos en un momento u otro. Pero como te decía antes, y es sencillo deseándote llevar por la música. Les ideas, el calce de las ideas fluye mucho más, de manera mucho más sencilla con la música de fondo. Y una muestra de ello tuvimos ahora mismo con la lectura que acabo de hacer. Sí, claro. Con la música entra todo. Está claro. Entra todo. Y hay que citar, la soprano y era la andaluza Auxiliadora Toledano, que no lo decía yo al principio. Si citase tú al compositor, al director de lo que fue la ópera, que fue Alexis Soriano, que tiene una historia detrás muy guapa también, y es hispano-lituano. Hay una historia muy chula también. Hay que contarla. Algún día, pues algún día podemos traerlo y que nos cuente la su peripecia vital y productiva, en este caso, en la ópera. Jorge Moreno Pieiga, Patria Chica, xunta Yolanda Gómez Escudero. Saludín, Yolanda. Muchísimas gracias. Y dentro poco otra vez aquí. Hay que hablar mucho de teatro, hay mucho que decir. Sé dónde vives. Seguimos con más asuntos. Gracias. Dentro de Asturias al Día. Dentro de un momentín continuamos con más contenidos. It's like a type of alchemy. Llegamos a la tercera y última parte del Asturias al Día de esta jornada de martes, con Esther Casas, con Simón Rupérez en la realización técnica. ¡Ay, qué buena suerte tengo! Con muy buena comida, con muy buena repostería, con muy buena calidad gastronómica que tenemos en Asturias, con La Gloria. Es una pastelería localizada en Turón, reconocida con un solete Repsol, que impulsa además Entrelazadas, un proyecto para destacar el talento femenino en la gastronomía. Digo siempre lo mismo, pero hay que repetirlo. Son proyectos que nos gustan en Asturias al Día. Son proyectos con IVA, con impuesto, porque pagan el impuesto, seguro que sí, pero también, sobre todo, con valor añadido. Ese valor que se le da a los lugares en los que están ubicados estos proyectos, y ese es el caso del protagonista de este Asturias al Día. Bárbara Pereira,
Adrián Morilla, muy buenas a los dos, muchísimas gracias. Muy buenas, gracias. Gracias por venir hasta Asturias al Día para hablar de un proyecto que en realidad, me da igual cualquiera de los dos, llevaba ya tiempo funcionando, pero que recuperáis. Contad un poco la historia de La Gloria, que es interesante. Y La Gloria, bueno, es una pastelería que lleva 40 años abierta. Nosotros somos la tercera generación que regenta la pastelería. Empezó fundada por Florentino, después pasó a Julio. Aquí nosotros cogimos el testigo. 40 no. No, más. Desde el 50 y pico. No, más. O sea, bastante más. Sí, bastante más. 70 y pico. Sí. Desde el año 50 y finales del 50 y algo. Vale, pero ¿tenéis relación con los anteriores dueños o os animáis vosotros como emprendedores a haceros cargo del proyecto? A ver, nos Adrián? conocemos, somos de Turón, del pueblo, nos conocemos todos. Yo de pequeño de ir ahí siempre a la pastelería, conocemos mucho a Julio y a Mari, o sea, somos del pueblo todos, nos conocemos. Y entonces Bárbara siempre lo tenía claro y... Sí, la verdad que fuimos a hablar con ellos y nos lo facilitaron muchísimo. Ahora ya son como familia. De hecho, Mari trabaja con nosotros en la pastelería porque le quedaban ahí unos años y ahora es dependienta de la pastelería, lo que nos ayudó muchísimo porque, bueno, al principio, claro, sí, yo sé hacer pasteles, pero no sé la gestión y menos de la tienda. Claro. Así que... Llámame mucho la atención eso de que lo tenía claro. A ver, explicáis lo que eso merece una explicación. A ver, yo desde que estudié pastelería tenía claro que quería trabajar para mí. ¿Sí? Y que mejor en Turón, que donde soy, donde conozco a la gente. Además, yo soy defensora de que si lo haces bien, da igual donde estés. O sea, no tienes que ir a una ciudad para que se te reconozca o para que la pastelería tenga gente. Soy defensora de hacer las cosas bien, de trabajar un buen producto y que el éxito, entre comillas, ya iría llegando. La verdad que sí que llegó más rápido de lo que esperábamos, pero bueno, supongo que era que lo hacíamos muy bien. ¿Cuánto lleváis con el proyecto, Adrián? Desde septiembre del 2024. Ah. ¿Y tú venías también del mundo de No, que va. Yo fui con él, a ver, dijimos, mira, si salimos los dos gloriosos, vamos juntos y si nos hundimos juntos. Y el matrimonio y todo. Claro. Yo trabajaba de técnico de calderas de gas y al principio seguía trabajando y cuando no trabajaba, o sea, cuando tenía la hora libre del trabajo que salía de allí, iba para acá, intentaba aprender y ver cómo iba todo. Vi que se me daba bien y que tenía buena maestra y dije, bueno, pues venga, a ver, los dos tenemos bastante trabajo, entonces pues dije que mejor que yo involucrarme ya al 100%. Bueno. Y ahí estamos los dos. Porque la experiencia de trabajar con tu compañero de vida a veces es positiva y a veces también conlleva sus roces. No, la verdad que creo que lo gestionamos mejor de lo que los dos pensábamos. Al final nadie va a trabajar mejor que uno para uno mismo. Entonces, cuando la carga de trabajo... Al principio, cuando abrimos, hubo mucha carga de trabajo, pero pensamos que iba a ser un poco pasajero. Bueno, pues la nueva apertura, pero cuando vimos que esto se mantenía en el tiempo, pues qué mejor, que a él se le daba bien, que era de él, pues ya está, estábamos los dos. Porque ¿cómo repartís la carga de trabajo? ¿Qué hacéis todos, los dos de las dos cosas? ¿Uno trabaja en el obrador y otro en el mostrador? No, los dos estamos dentro. Él cogió el testigo de la tarta turonesa, muy famosa de la pastelería, y la hace él. Y bueno, cada vez yo le fui enseñando más cosas y ahora la carga ya es un poco equitativa. Sí que es verdad que masas como hojaldre y bollería soy yo más, porque bueno, eso requiere más técnica y más tiempo, más precisión, pero bueno, ahora ya los dos hacemos casi de todo. Y estáis entonces en el obrador. Sí, Sí, en el obrador. Fuera tenemos pues a Mari y a otra chica que se llama Flor. Y nada, tenemos dos dependientes que también ayudan dentro porque la verdad que son muy válidas y dentro también son muy válidas. O sea, sois 4. Sí, somos 4. La plantilla está formada por 4 personas. No, está bastante bien. Sí, bien. Mantener 4 sueldos. Sí, la verdad que sí. Eso tiene que dar también... Bueno, y también queríamos salir un poco de lo de antes, de que se trabajaran todos los fines de semana. Entonces buscamos la forma de que las dependientas pues, pudieran descansar un fin de semana sí, uno no. Entonces, bueno, preferimos 2 para que se dieran los descansos y las 2 tuvieran vida. Claro. ¿Qué supone el reconocimiento Solete Repsol? ¿Qué conlleva? Entiendo que satisfacción, pero también una responsabilidad añadida. Sí, mucha responsabilidad. La verdad que cuando nos lo dieron alucinamos.
una ilusión tremenda porque es algo con lo que sueñas, pero no crees que te va a llegar o te va a llegar ya. La verdad que inesperado totalmente y sí que una responsabilidad muy, muy grande de no fallar porque al final un galardón así es eso. Es que fue muy rápido, en verdad. Cuando llamaron por teléfono que dicen, hola, llamamos de Resol, ¿te acuerdas? Que lo cogió Mari y dice ella, es que nos llamaron de Resol, creo que era para algo de la luz, le colgué. Y ya, ¿cómo? Volvieron a llamar. Es que mira, es que la guía Resol y yo, madre mía. A ver. Bueno, subidón. Sí, la verdad que sí. Y ahora mantenerlo, claro, que Sí, es lo sí, que os claro. decía yo de la responsabilidad. Sí, la verdad que sí. Bueno. Pero bueno, nosotros intentamos siempre, o sea, si algo no está para salir a tienda, nuestra filosofía es siempre que no está para vender, se tira y ya está. O sea, que la calidad y la estética la mantenemos siempre. Vale, porque ¿qué vendéis en La Gloria? Mencionaste un dulce muy típico de Turón, la tarta turonesa, pero ¿vendéis pasteles de todos los estilos? ¿Solo creaciones propias? ¿Solo productos tradicionales de la zona? Mira, vendemos un poco de todo. Vendemos venta de impulso, que es la venta de impulso es lo que tú te llevas como para regalar, que son pastas, son bombones, son unas pastas de almendra que se llaman florentinas. Después tenemos pasteles, que dividiríamos en dos, pasteles tradicionales y semifríos. También vendemos tartas, bollería, hojaldre, un poco de todo. Aprendéis gastronomía, aprendéis a cocinar, aprendéis a hacer repostería, aprendéis a hacer postres. Vale, sí, perfecto. Pero ¿quién os enseña a ser empresarios? Porque claro, tenéis 4 sueldos que mantener. Y eso ¿se os ha enseñado o lo habéis ido aprendiendo prueba-error, Adrián? No, hay enseñar poco. A ver, coge la gestoría de la que empiezas que te va guiando un poco cómo hacerlo todo y nosotros lo que nos mandan, ¿sabes? Porque somos muy nuevos. Bueno, es que sois muy jóvenes. Sí. ¿Qué andáis? ¿Por los 30 años los dos? Sí, yo 31. Y alguno más, yo 37. Bueno, no, pero bueno, mucho. Sí, pero bien. A ver, es verdad que yo siempre lo vi en casa porque mis abuelos toda la vida tuvieron negocio, entonces yo crecí sabiendo las cosas buenas y las malas. Claro, no es lo mismo que vivirlas en tu propia piel, pero bueno, yo sí que sabía un poco, unas nociones básicas tenía. Bueno, y luego lanzáis un proyecto que está muy chulo, que es ese valor añadido que decía yo también antes, aparte de lo que supone tener un proyecto empresarial en cualquier lugar de Asturias y en este caso en Turón, que es Entrelazadas. Buscáis alianzas entre mujeres, en este caso Bárbara. Tú consigues alianzas con otras mujeres que trabajan también y buscar, bueno, pues en esa alianza una colaboración y también una ayuda mutua y que se refleje el trabajo colectivo. Explica en qué consiste Entrelazadas, por favor. Sí, total. Entrelazadas es un proyecto que surge para poner en valor el talento femenino porque pues creo que hay muchas mujeres que están liderando proyectos gastronómicos y no gastronómicos, pero bueno, en nuestro caso gastronómicos muy interesantes y que a lo mejor no tienen la repercusión que se merecen. Entonces esto surge como una idea para una red de apoyo entre mujeres. O sea, unas colaboraciones pues que la verdad tuvo muy buena acogida y va a haber más y que se hable pues de tanto de La Gloria como pues en el caso de Casa Chuchu de Natalia, va a haber otras colaboraciones, bueno, que ya se verán, no digo nada, pero... Vale, a ver, la primera colaboración, el primer paso, Natalia Menéndez, cocinera de Casa Chuchu, que chigre familiar de toda la vida de Turón. Cualquiera que haya pasado por Turón sabe dónde está La Gloria y sabe dónde está Casa Chuchu. ¿Y en qué consiste esa relación? Porque lanzáis una serie de productos, vamos a decir, de edición limitada. Sí, van a ser de edición limitada. Este producto se va a poder coger en La Gloria y también se va a poder degustar en Casa Chuchu. Va a ser el día 27 de marzo. Bueno, estamos mirando a ver si lo podemos alargar a todo el fin de semana, porque 27 es viernes. Iba a mirarlo ahora mismo. Sí, 27 es viernes. Entonces, bueno, el otro día hablábamos, porque la verdad que está teniendo mucha acogida y la pastelería es una pastelería pequeña. Damos lo que damos. Entonces yo digo, bueno, Natalia, igual si tal lo largamos a todo el fin de semana, porque con tan buena acogida también me sabe mal que la gente se pueda quedar sin ello. ¿Y qué ofrecéis? ¿Te acuerdas de memoria, Sí. Adrián? Pues mira, ofrecemos un canelé, que es un pastel típico de la Bretaña francesa. Sí, de Burdeos. De Burdeos, sí. Y luego por dentro va a llevar como un praline de avellana y bueno, eso.
Y lo vais a vender tanto en La Sí. Gloria como en Casa Chuchu. Sí, luego en el Chuchu, a ver, en el Chuchu al ser restaurante de tal, meterán ahí una variante, porque al final un plato, o sea, un un postre pastel muy de restaurante no es lo mismo que un pastel que tú te llevas de la pastelería, ¿sabes? Es pequeño, tal. Entonces ellos meterán un poco de variante, pero sí, nosotros en principio va a ser eso. ¿Y cómo decidisteis? ¿Cómo habéis decidido que sea esto y no otro? ¿Lo habéis hecho entre los dos negocios, Sí. entre las dos mujeres? Adrián ahí no aportaba nada. Yo eso- nada. o sea, nada, tú trabajar nada más. Nada más. Como la vida misma. Yo soy un mandado. No, nada, nos reunimos Natalia y yo y miramos varias opciones. Queríamos hacer algo diferente. Sí que al principio, bueno, dijimos igual un 1000 hojas, pero diferente, de limón. Pero bueno, queríamos algo que no estuviera muy visto. Entonces por eso nos tiramos por el canelé, porque creo que es un pastel que aquí en Asturias no está muy visto y al final es lo que queríamos, ¿Y algo fue, diferente. fue la primera alternativa o fuisteis probando y dices, bueno, esto no quedó tan bien, vamos a ir a buscar otra cosa? No, la verdad que fue bien. Natalia es muy conocida, tiene muchos contactos. Enseguida movió hilos a un amigo que vive en Suiza, creo recordar. Pasó una receta. Yo había hecho una prueba con otra receta, pero no me gustaba. Natalia consiguió la receta y yo hice la prueba y, y ya está. Bueno, Y yo a degustar todo. Yo parece- soy el que hace canta de los productos. oye, pareme perfecto y casi que me apunto. Sí. Por cierto, sobre la mesa, ¿tienes un ejemplo? Sí, traje ahí para que tuvierais un poco de desayuno. ¿Vale? Dámelo para acá, por favor. Sí. No sé si estoy haciendo bien o mal, porque esto me lo iba a quedar yo solo, ahora ya lo sabe todo el mundo, que el producto de La Gloria Pastelería lo tenemos en nuestras manos y voy a tener que repartir, entre otros con Esther y con Simón, los compañeros técnicos, que son los primeros que se enteran, pero claro, está saliendo por la tele y por Sí. la radio, para mí que va a ser No un lo poco vas a poder difícil ocultar. lo que acabo de ver aquí. Madre mía. Tenemos aquí productos de pastel. Yo casi me voy a quedar con la palmera de chocolate, pero presentádmelos vosotros, por favor, que sois los que sabéis. A ver, Y a ver, casi todo bollería, no metimos nada, a ver, de pastel porque es más delicado y así para desayunar. Y ahí, bueno, pues ahí hay un croissant, ¿sí? hay una palmera de hojaldre y mantequilla, otra de pistacho y chocolate blanco, que esa es la que, vamos, es la locura, el furor de la pastelería. ¿Sí? Luego otra de chocolate, un pan suisse que va relleno de crema y chocolate blanco. Y La trenza de sí, chocolate. una trenza de chocolate que no se ve. Que es masa de croissant rellena de crema pastelera y chocolate, y después 2 bizcochos. El de allí, bueno, sería un bizcocho de mantequilla y este es un frangipan de almendra que va cubierto con chocolate y almendra. Vale, y decís que esto no lo puedo hacer desaparecer antes de que nadie se entere. Bueno, pues esto es lo que trabaja La Gloria y no me vas a adelantar con quién más vais a hacer entrelazadas, pero Se sí me irá gustaría, viendo. eso Sí, es, sí se me irá gustaría viendo. saber por dónde es la idea. ¿Cuál es la idea de por dónde seguir? Pues no me digas mira, nombres, pero sí por lo menos. La idea es que con restaurantes va a ser solo Casa Chuchu. Sí. Después sería con productos. Sí que hablamos de hacer algo con una chica que tiene una empresa de miel, con otra chica que tiene otra empresa de quesos. Y entonces, bueno, la idea, eso ya sí que no sé si el producto se va a poder degustar en ambas partes, porque claro, yo entiendo que donde vendes miel no tendrás una instalación o para tener un cuidado con los productos de que se pueda cortar, porque no sé lo que se va a hacer, vaya, me lo estoy hablando un poco sobre la marcha, pero no sé lo que se va a hacer, pero entonces yo creo que en ese caso sí que los productos serán solo en la pastelería. Vale, empezáis el proyecto con Casa Chuchu y con La Gloria, que sois vosotros, el día 27 de marzo y la posibilidad de que se extienda todo el fin de semana. La idea es mantener una periodicidad dada, no sé, cada mes, cada 2 meses, cada año, no lo sé. ¿Qué habéis pensado en ese sentido? Eso no está pensado, si te soy sincera. Eso no está pensado. Pues no lo sé, depende la acogida que tenga, que la verdad que está teniendo muy buena acogida, entonces sí que a lo mejor lo puedes dejar como para el año que viene otra colaboración, pero no lo sé. Sé que esta va a ser con Natalia, pues a lo largo del año saldrán más colaboraciones, pero tampoco sabemos exactamente cuándo va a ser. El papel de la mujer en la gastronomía. Papel de la mujer guardiana de cualquier asunto relacionado con la tradición, y aparte de que se pueda llegar a lo máximo sin que haya techos de cristal que impidan que una mujer avance, que eso ya lo damos por descontado, que nadie nos malinterprete, pero ese papel
de la mujer en la gastronomía y sobre todo en la asturiana. Lo vemos con las guisanderas, lo vemos con vosotros ahora mismo, ¿no? Bueno, Adrián, que entra en este mundo por ti, en este caso, ¿no? Sí. Adrián, vamos a hacer una reflexión sobre ello. Todos tenemos en nuestras familias abueles, madres, hermanes, tíes, que son grandísimes cocineres y en este caso una repostera. ¿Cómo lo afrontas tú? Bueno, nada, queda claro que la mujer, vamos, como cocinera y como todo, hay que ensalzarlo, porque yo, por ejemplo, mi abuela, que viví con ella toda la vida, yo siempre digo, como cocina mi abuela, no cocina ninguna. Eso está claro. Ni siquiera la tu mujer. No, eso no lo pongo en duda. Hará mejor postres, pero cocinar seguro que no. Y entonces este proyecto es muy guapo, porque para ensalzar a la mujer, y hay mucha mujer que trabaja muy, muy bien y a lo mejor no tiene ese reconocimiento. Entonces, claro, con esto intentamos dar un poco de voz y que se vea. Y además, desde un entorno, bueno, Turón y un pueblín, tiene zona urbana también, evidentemente, pero luego también abastece a muchos pueblos más pequeños de la redolada de lo que fue un valle minero por grandísima excelencia. En su día llegó a tener funcionando más de 200 explotaciones entre pozos muy grandes como San José o Chamizos de Monte. Sí. Vale, pues eso. Otro aspecto más a destacar, que llegue en una zona rural. Bárbara. Sí, una zona rural, pero es que yo creo, bueno, esta es una opinión mía, yo creo que ahora mismo la gastronomía está de moda y la gastronomía en los pueblos está de moda. Yo sí que cuando abrimos la idea era, a ver, yo tenía claro, porque soy de ideas muy fijas, tenía claro qué tipo de pastelería quería hacer. Lo que pasa es que no sabía cuánto tiempo me iba a llevar cambiar de tan tradicional a lo mío. Porque, pues eso, porque es una zona rural, porque la gente a lo mejor no aceptaba también romper, ¿sabes?, con una pastelería a otra. Pero nosotros, la experiencia nuestra fue maravillosa. O sea, la gente lo aceptó, la gente se mueve desde puntos de Asturias a venir a comprar, porque además la gente lo cuenta. Yo a lo mejor los sábados si sales a hacer algo a la tienda, pues alguien te dice, Meca, venimos desde el otro día, desde Arriondas. ¿Sabes? Entonces sí que creo que también tenemos a nuestro favor que la gastronomía está de moda. Claro. En cuanto al futuro más inmediato, la idea, lleváis muy pocos meses funcionando, pero bueno, ya con un éxito, con premios, con reconocimiento, habéis venido a Asturias al día, o sea, imagínate tú lo que supone eso. ¿Por dónde puede tirar, Adrián? ¿Consolidar el proyecto? Sí, ¿Tenéis alguna idea más? En principio la idea presente es consolidar el proyecto, vaya. Que siga todo bien y asentar todo esto bien. A ver, que lo que hablamos, somos muy jóvenes, al final hay que hacer una inversión grande porque al final hicimos una reforma. Pero bueno, en el futuro, oye, Dios dirá, pero si va todo bien y puedes, la gloria es que la gloria crezca, pues la gloria crecerá. Las ganas las tenemos y la energía también. De momento consolidar, pues eso, porque no solo son hacer pasteles, es también pues coordinar y ser empresarios, que es la parte más fea de esto. Entonces consolidar esto, aprender nosotros y bueno, si todo siga así con la experiencia, pues en unos años sí que nos gustaría que la gloria creciera, la verdad. Claro, decía yo antes el tema también de ser empresario, ¿eh? Porque una cosa es ser profesional del ramo que sea. Total. Eso lo digo desde la fontanería, pasando por la electricidad o por la alta cocina. Que luego hay que llevar todo eso a un papel y que cuadre la cuenta. Porque si sois muy buenos en lo vuestro, pero no cuadra, al final da absolutamente igual. Y os preguntaba por la formación en el ámbito, pues eso, de ser empresario. Prueba-error, decía antes Adrián. En cuanto a la formación hostelera, vienes del centro de hostelería, de la Escuela de Hostelería de Ayer. Sí, yo estudié ahí, después hice las prácticas aquí en Gijón, en Ponsucre, con Julio. Que un gran pastelero y el que a mí me traspasó el 90% de los conocimientos que tengo. Él trabajaba muy bien y yo creo que esa formación y esa precisión y esa técnica es la que yo llevo a cabo o intento llevar en la gloria.
La escuela de hostelería de ayer lleva ya más de 2 décadas funcionando. Utiliza también una cosa muy buena, que es que refleja constantemente hacia los medios de comunicación su actividad. Tiene menús abiertos también al público en general. Gracias a eso hacen prácticas los alumnos tanto de cocina como de hostelería en cuanto a camareros, puesta del servicio en condiciones profesionales absolutas, y consigue reflejar lo que es el trabajo real de una profesión, en este caso en un centro educativo. Tú ahora mismo, si tuvieras que seguir formándote, si tuvieras que seguir aprendiendo teóricamente, ¿a dónde podrías ir? ¿Hay algo más allá de lo que es un centro como la Escuela de Hostelería de ayer? Sí, claro, yo creo que en España hay sitios muy buenos. Barcelona ahora mismo, yo si tuviera que formarme o si tuviera, no, vamos, yo veo cursos que quiero hacer y casi todos son en Barcelona. La escuela Hoffman es muy buena, la EPGB son buenísimas, entonces yo creo que está muy bien que tengas la base de un FP. Yo, estudié cocina, no estudié pastelería porque Moreda es cocina, así que el segundo año era pastelería, pero veo muy bien esa base porque te vas con conceptos, pero luego pues tienes el Basque Culinary, que también puedes hacer cursos. Aquí en Asturias, aparte de la Escuela de Hostelería de Sisión o esta Escuela de Hostelería está el gremio en Oviedo, el gremio de pasteleros, que también tiene FP. Sí, es verdad. Sí, está, y a veces traen a gente y para hacer cursos. Pero como curso a lo mejor específico, nosotros el año que viene estamos en miras de introducir el panettone, que no lo tenemos, y para eso estamos mirando cursos, y yo estoy mirando en Barcelona. Y ya veo yo a Adrián amasando ahí duramente. Bueno, pues estamos hablando con Bárbara Pereira, con Adrián Morilla, responsables de la pastelería La Gloria en Turón. Guardes eso que tienes ahí, dásmelo sin que nadie lo vea. Que sin que se entere ninguno de los compañeros que tenemos en la casa, que ya veo que están pasando por la pecera de Asturias al día unos cuantos, a la parte de allá del cristal, casi que lo huele. Ya huele, sí. Muchísimas gracias, chavales. No, a ti. Enhorabuena, por invitarnos. que vaya todo muy bien. Y encantados de teneros en Asturias al día. Muchas gracias, igualmente. Finalizamos de esta manera la edición del miércoles de Asturias al Día con Esther Casas, con Simón Rupérez en la realización técnica. Disfruten todo lo que puedan de lo que queda de martes o todo lo que les dejen. Para respirar.